Vamos a orar por la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Señor, estamos aquí con esperanza, porque creemos que una vez más tu gracia y tu misericordia es manifiesto en medio nuestro. Tú te uses de la vida de tu hijo Johnny para este propósito, y la palabra que tú tienes preparada sea un festín en tu mesa, y como hijos nos sentemos y comamos juntos. Así sea en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el hermano Jorge del Castillo comenzó con el libro de 1 Corintios, y yo voy a continuar en esa misma dirección. Había planeado compartir los primeros 9 versículos, 8, 9 de esta carta, y a la mitad de la semana el Señor me mostró que es necesario hacer un énfasis en el versículo 2. Entonces vamos a ver cómo va. Quizás nos quedemos nomás en el verso 2 y el resto sea para más adelante. Esta es al parecer la segunda carta que Pablo escribe, porque él menciona en esta carta, en el capítulo 5, en los versos 9 y 11, menciona él que ya les había escrito a los hermanos de Corinto tocando algunos temas. Él fundó esta iglesia en Corinto como un año y medio antes. Se quedó ahí en su segundo viaje misionero, fundó esta iglesia, y luego fue a Éfeso. Y después de estar 2 años en Éfeso, él escribe esta carta, ¿no? Preocupado por algunos problemas que estaban teniendo en Corinto. Corinto era una ciudad muy portuaria, era muy mundana, si podemos llamarle así. La idolatría era parte de su cultura. Tenía el templo de la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad, que es una diosa que tiene muchos pechos, si han visto alguna vez. Y ese templo tenía 1000 prostitutas, que parte de su idolatría era eso, la prostitución, que bajaban a la ciudad para este objetivo. Entonces era una ciudad muy afectada por el pecado, y la lucha de los hermanos en la iglesia era cómo salir de esa cultura de pecado, cómo salir de esa tradición pagana, cómo salir de la idolatría que había ahí en Corinto. Estas cosas eran las preocupaciones principales en el corazón de Pablo cuando escribe esta carta. Entonces en el verso 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pues no es por la voluntad de Sóstenes, pero estaba Pablo y Sóstenes estaba junto a él escribiendo esta carta. Su llamado es por la voluntad de Dios, porque Pablo no se buscó esto, contrario a quizás otras personas que pueden escoger el ministerio como una forma de vida. Pablo estaba en otra cuando fue llamado por Dios. Si se acuerdan, estaba persiguiendo la iglesia. Tenía órdenes del sumo sacerdote para ir y apresar a los cristianos que estuvieran en Damasco, llevarlos presos, y en eso es cuando el Señor Jesús se le aparece en el camino a Damasco y lo deja ciego y le dice: ¿por qué me persigues?, etcétera.
Está relatado en Hechos capítulo 9 para los que quieren leer. Pero si hubiera sido por su voluntad, Pablo nunca hubiera estado ministro evangélico de la iglesia de Jesucristo. Todo esto fue una obra de Dios en su vida. Por eso dice, por la voluntad de Dios. Él no se había escogido este trabajito, es Dios que había escogido ponerlo y él estaba obedeciendo. Esto porque, entendiendo lo que pasa con los hermanos en Corinto, al parecer habían personas que no querían reconocer el ministerio de Pablo, o no lo reconocían, o reconocían al principio cuando fundó la iglesia, pero con el pasar del tiempo, año y medio que no visitaba la iglesia, entonces ya al parecer muchos venían y les hablaban mal de Pablo, les decían, criticaban su doctrina, cosas así, y como que el corazón de varios estaba medio que no apoyando a Pablo, no reconociendo su ministerio. Por eso escribe así. Y de inicio se identifica quién es el que escribe y identifica también a quiénes está escribiendo. El verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Según entiendo en la palabra, este versículo está mencionando dos cosas sobre la iglesia de Dios. Primero, bueno, la iglesia es de Dios, eso es obvio, pero no tan obvio en estos días en que a veces se enseñorean los hombres de la iglesia. No es de una persona, no es siquiera de un grupo de personas. La iglesia le pertenece a Jesucristo mismo. Él ha comprado con su sangre. Y todos nosotros somos parte de eso. Él es nuestro propietario, si vale usted. Amén. De nuestras vidas. Pero menciona dos cosas: a los santificados en Cristo Jesús y a los llamados a ser santos. Pareciera hasta una contradicción. Si ya estamos santificados, ¿cómo es que somos llamados a ser santos? Y de eso quiero tratar un poco en profundidad hoy día. Hay dos santidades en la vida del creyente, y quiero que veamos esto claramente hoy. Hay dos santidades. Una es santidad por decreto o por préstamo, si quieren ustedes. La santidad de Cristo nos ha sido prestada, otorgada, mientras estamos en esta tierra y en este cuerpo. Y también para más adelante creo que vamos a seguir con esa santidad. Creo que no se va a acabar, pero lo que entendemos es lo que la palabra nos enseña, y vamos a ver varias escrituras que hablan de esto, que Dios nos considera ya santificados en Cristo Jesús, y esto en base a lo que Cristo ha hecho en la cruz. En Romanos, en el capítulo 3, los versos 20 al 28, vamos a leer, o les puedo leer. El apóstol Pablo también explica y dice así, Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, esta parte de la Escritura nos explica muy claramente que Dios ha querido manifestar su justicia en estos tiempos, una justicia que ha sido testificada por la ley y por los profetas, pero que es la justicia de Dios y que nos es dada a nosotros por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado en este caso significa ser declarado justo por Dios. Dios nos declara justos a todos los creyentes que recibimos esto por fe, nos declara justos con la justicia de Jesucristo. A esto se refiere el verso 2 cuando dice a los santificados en Cristo Jesús, la primera parte. Esa justicia que Dios nos da por medio de la fe, que no está relacionada con nuestras obras, no depende de nuestras obras. Es una justicia que le pertenece a Dios y Él nos las presta, nos las cede. ¿Para qué ha hecho Dios esto? Sencillamente para que nos podamos relacionar con Él. Si Dios nos hubiera dejado a depender, hubiera dejado que nuestra relación con Él dependa de nuestras obras, nunca hubiéramos tenido suficientes obras para alcanzar la comunión con Dios. A nosotros en nuestra propia justicia siempre nos falta, porque nuestra justicia nunca es perfecta. Mientras estemos en este cuerpo, tenemos todavía un resabio, vamos a llamarlo así, del pecado. Tenemos todavía nuestra vieja naturaleza que nos tiende a inclinar hacia el pecado. Y sin la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, todos volveríamos al pecado. Entonces, Dios nos guarda, Él nos mantiene fieles, el Espíritu Santo nos va mostrando lo que es pecado y lo que tenemos que dejar, pero ese es un proceso de santificación, que es la segunda parte de este versículo. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el proceso de santificación. Entonces, delante de Dios hemos sido declarados santos para andar con Él, para poder tener comunión, para que la santidad de Dios no tenga que juzgarnos y condenarnos y matarnos, porque así es su santidad. Por eso nadie puede estar en este cuerpo delante de Dios. Vamos a tener que recibir otro cuerpo para estar delante del Señor. Amén. Amén. Una escritura más quiero leerles que habla de esta santidad, de esta santificación que Dios nos ha dado en Cristo. 2 Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, o sea Cristo, el Padre, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesucristo fue a la cruz y cargó nuestros pecados. En ese sentido, lo hizo pecado
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que cada uno de nosotros reciba la justicia de Cristo, fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Ahora Dios ve nuestra vida vestidos con la justicia de Cristo, y por eso podemos orar, por eso podemos tener comunión con Dios, por eso podemos esperar que el Espíritu Santo nos revele su palabra, por eso podemos servirle, amarle y recibir también el amor de Dios. Si Dios no nos hubiera dado esta santidad, no podría amarnos, no podría expresarnos su amor, porque estaríamos como delincuentes delante de Él, ¿no? Con nuestra vida manchada por la iniquidad. Dios tendría que juzgarnos más bien, ¿no? Y darnos lo que merecen nuestros pecados. Por eso Dios nos ha dado esta santidad de Cristo para todo aquel que cree, para todo aquel que se acoge a esta provisión de Dios. Ahora, para acogernos a esta provisión de Dios es necesaria una cosa, hermanos. Es necesario reconocer que somos pecadores. Es necesario reconocer que necesitamos de un Salvador. Y esta debe ser una actitud permanente del creyente, porque nunca pasamos esto, a no ser que dejemos este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, tenemos que reconocer nuestras limitaciones y nuestra necesidad de Cristo como nuestro Salvador. De otra manera, de nada sirve que nos hayamos apropiado inicialmente de esta provisión de Dios, si después de nuestra vida lo dejamos atrás y vivimos en base a nuestras propias obras. Nuestra vida se va a ir de pique, porque nunca son suficientes, y además nos vamos a inflar, porque vamos a pensar que somos la gran cosa y que Dios nos debe bendición porque nos hemos portado bien. En nuestro mejor día de justicia, nuestra justicia no pasa de ser un trapo de inmundicia delante de Dios, porque el estándar con el que Dios nos compara es con Él mismo, con su propia justicia. Entonces nunca nos alcanza nuestra justicia para poder venir delante de Dios y decirle: ahora tienes que aceptarme porque yo me he portado bien. Entonces el camino que Dios ha dado es este camino, que es un camino donde Dios es glorificado por todo lo que Él hace. Esta es una salvación que proviene de Él y tenemos que recibirla en sus términos, no en los nuestros. No podemos decirle a Dios: yo quiero salvarme, que me salves de esta manera, o salvarme yo por medio de mis obras. En eso andaban los fariseos, en eso andaban, pensaban que su salvación era por haber sido parte de la raza judía, por haber nacido en una familia judía, por haber sido circuncidados al 8º día, por haber recibido la ley y porque asistían a la sinagoga, etc. Y todo eso Pablo lo deshace en los primeros capítulos del libro de la carta a los Romanos. Pablo va sistemáticamente deshaciendo uno por uno esos puntos, y al final llega al capítulo 3 y les dice: pues no hay ni uno que busque realmente a Dios por sí mismo. No hay nadie. Todos nos hemos apartado como ovejas, cada cual por su camino. Y bueno, describe el resto, lo que sigue a o lo que antecede más bien a esta porción que hemos leído, en los versos 10 en adelante. Describe pues todo el ser humano corrompido por el pecado, por la iniquidad, ¿no? Quizá podamos leer, les voy a leer un poquito. Desde el verso 9 dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, esto describe en alguna forma a todos nosotros antes de Cristo. Alguna parte de esto teníamos, quizás no todo, pero teníamos parte de esto, ¿no? Alguna área, quizás nuestros pies se apresuraban a derramar sangre, o nuestra boca llena de maldición y de amargura, nuestra garganta un sepulcro abierto, nuestra lengua que engañaba con veneno, ¿no? No hay quien busque, no le buscábamos, nunca le hubiéramos buscado a Dios si no hubiera sido por una obra de Él primero en nosotros. Él ha obrado para que le busquemos, Él ha quitado nuestra ceguera y Él ha vencido la dureza de nuestro corazón para que podamos venir a Cristo. Y nos ha revestido con su justicia. Entonces, dos cosas ha hecho Cristo en la cruz, concretamente: el perdón de nuestros pecados y nos ha dado la justicia de Dios. Esas dos cosas que son parte de nuestro proceso, de nuestra santificación en Cristo Jesús, la primera parte del versículo. En Romanos, en el capítulo 11 de Romanos, hay una parte que describe bien este proceso de salvación. Parece un poquito raro el lenguaje, pero el verso 32, Romanos 11, 32, dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En otras palabras, Dios en su plan de salvación, Él podía haber quitado el pecado para que no tenga parte más en nuestra vida. Pero Dios dice, nos ha sujetado a todos en este cuerpo de desobediencia, para que finalmente Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. En otras palabras, nadie viene a la salvación si no es por la misericordia de Dios. No es por nuestra capacidad, no es porque seamos menos pecadores o más obedientes, es solo por su misericordia. Esa es la base de este proceso de santificación. Te reconoces pecador, reconoces que necesitas de un Salvador, pues para ti está dispuesta esta provisión de Dios en Cristo, mediante la cual Él da su vida para llevar tus pecados y para darte la justicia de Dios. Amén. Esa es la primera parte del versículo. La segunda parte es un llamado al que necesitamos responder. Dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este llamado, no todos respondemos de la misma manera. Y necesitamos estar conscientes de este llamado, porque si no, nuestra vida no va a responder. Nuestra tendencia natural es a vivir para nosotros mismos. Nuestra tendencia natural es a no incomodarnos. Nuestra tendencia natural es buscar lo que nos gusta en esta vida y seguirlo, y vivir para eso. Entonces, este llamado no se cumple en aquellos que viven así. Como estamos en este cuerpo, necesitamos de este llamado, responder a este llamado, llamados a ser santos. O sea, ya somos santificados a los ojos de Dios, pero en nuestra vida, aquí en este planeta, en nuestra vida diaria, somos llamados a vivir de una manera santa. Y este llamado es para todos los que invocan el nombre del Señor.
Y vamos a ver algunas escrituras que respaldan esto. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Hemos sido limpiados o no? ¿Por qué entonces aquí dice limpiémonos? 2 Corintios 7:1. ¿Por qué dice limpiémonos si hemos sido limpiados? Porque hemos sido limpiados, pero también no hemos sido limpiados. Delante de Dios, Él nos ve limpios. Pero en nuestra vida diaria, nosotros, de la abundancia de nuestro corazón, el Señor Jesús describe, sale el pecado. ¿No ve? Y nuestra alma ha sido enseñada en el pecado. Hemos aprendido a vivir sometidos al pecado. Entonces ahora tenemos que aprender a vivir de otra manera. Cristo nos ha hecho libres. Ya no necesitamos estar esclavos del pecado. Pero en nuestra vida diaria esto tiene que verse. Tiene que verse. Tiene que haber un cambio. La gracia de Dios, Dios nos las ha dado para que le podamos obedecer. Para eso es. No es para que vivamos y digamos, yo ya estoy en la gracia y no necesito obedecer a Dios, no necesito cambiar. No, error fatal. La gracia nos ha sido dada con ese propósito. Esto nos dice Tito, capítulo 2, versos 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero no todos somos salvos, ¿no ven? A todos los que creen, los que reciben, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, con este objetivo se ha manifestado la gracia de Dios para cambiar nuestras vidas. Y no podemos decir que estamos en la gracia si no vivimos de esta manera. Por eso Santiago dice: tú mostrame tu fe sin obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, la gracia de Dios, ya no por obligación ni con amenaza de muerte, pero tiene que producir obras en nuestras vidas. Obras agradables a Dios, como dice Efesios 2:10, ¿se acuerdan? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No ven? Es para buenas obras. Eso es lo normal en la vida de un creyente. Antes no podíamos, porque el pecado se enseñoreaba de nosotros. Por ejemplo, éramos esclavos, por decir algo, un ejemplo nomás, del viernes de soltero. Pues no podíamos dejar ir el viernes. No podíamos quedarnos en la casa. ¿No ve? Los que han tenido problema con eso se pueden acordar. Era una esclavitud, ¿verdad? Ahora tenemos para escoger. ¿Un cristiano puede hacer viernes de soltero? No debería.
pero puede, pues. Si quiere, puede, pero no debería, ¿no ve? Entonces ahora ya tenemos la opción, pecar o no pecar, obedecer a Dios o obedecer a mis amigos, a mi carne, a mis inclinaciones naturales. Tenemos la opción. Entonces, este proceso de santificación, del segundo, es como consecuencia del primero. Como Dios nos ha dado su justicia en Cristo, ahora corresponde que nosotros vivamos esa justicia. Porque es una contradicción si Dios nos llama santos, santificados con la sangre de Cristo. Es una contradicción que nosotros vivamos una injusticia en nuestra vida, que nosotros sigamos en la iniquidad del pecado. Es una contradicción. Dios te declara justo, ¿tú lo crees? Entonces viví de acuerdo a eso, como normal. Si crees, tienes que vivir así. Y si no vives así, aunque tú digas yo soy santificado por la sangre de Cristo, esa realidad espiritual no está pasando a tu vida en lo natural, no está teniendo un efecto. Y no se olviden que cuando Dios esté juzgando, van a haber algunos que le van a decir: Señor, en tu nombre hemos hecho milagros y esto y el otro, y Él les va a decir: apártense de mí, hacedores de iniquidad, no les conozco. ¿Esos creían en Cristo o no? Es que una cosa es creer de dientes para afuera, y otra cosa es que eso cambie tu vida. Y hermanos, al final Dios sí mira nuestras obras, sí mira nuestras obras, porque a eso les dice hacedores de iniquidad. ¿No ve? Estaba Dios mirando sus obras, no para salvación, pero como una marca, como un fruto, un termómetro de cómo está su corazón. No podemos nosotros decir que estamos en Cristo si no estamos viviendo una vida entregada a Dios. En la realidad no estamos. Porque si estamos viviendo para Cristo, vamos a buscar agradarle a Él y no a nosotros mismos. Eso es estar convertido. Y si no, no importa que yo diga, yo vengo a la iglesia, yo alzo las manos, no, me he convertido, me he bautizado, pero si sigo viviendo para mí mismo, realmente no me he convertido. Entonces de eso está hablando aquí. Somos llamados a ser santos. Tú eres llamado. Tú tienes este llamado de Dios para tu vida, que vivas en santidad. Es un llamado real. Es un llamado concreto. Quiero recordarles lo que Dios les dijo a los judíos en Éxodo, en el capítulo 19. Recordando un poquito, ellos estaban bajo una esclavitud férrea, bajo la mano de Faraón en Egipto. Y Faraón no quería soltarlos porque eran su mano de obra barata. No quería soltarlos. Y quería que se sujeten a su tiranía sin chistar. Cuando empieza Moisés y Aarón van a hablar al Faraón, le dicen: deja ir a mi pueblo, dice Jehová, para que me hagan fiesta en el desierto. Faraón dice: estos no tienen suficiente trabajo, por eso están hablando así, hay que darles más trabajo. Ahora ya no les vamos a dar la paja para que hagan los adobes, ustedes van a ir a recoger la paja más y tienen que entregarnos la misma cantidad, y si no, los vamos a azotar. Entonces estaban en una situación muy difícil cuando Dios mandó esas 10 plagas, ¿se acuerdan?
10 plagas terribles, cada una peor que la otra, donde fue destruido todo su ganado, fueron destruidas muchos sembradíos, la langosta comió todo, cayó granizo con fuego, se quemó todo. Si alguien estaba en el campo moría porque eran unas bolas de granizo grandes. Y después la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Murieron todos los primogénitos en todas las casas de los egipcios, incluyendo los primogénitos de sus ganados. Ni ellos han debido saber cuál era el primogénito de cuál, pero Dios sabía. Y mató a los primogénitos del ganado más. Entonces, si vemos a Faraón con su mano sobre el pueblo judío, Dios le fue abriendo sus dedos, uno por uno, y le fue sonando en su mano para que retire la mano. Le obligó a soltar al pueblo judío. Y después, si se acuerdan ustedes, estaban arrinconados contra el mar, y se arrepintió el faraón con su gente y volvieron a salir para atacar a los judíos. Y Moisés tuvo que estirar su mano y partir el mar rojo por donde pasaron en seco, dice la palabra. ¿Se acuerdan? Bueno, a eso hace referencia Dios. Ese proceso de salvación para Dios fue como si Dios los hubiera traído hasta este punto sobre alas de águilas. El águila sube sus crías sobre sus alas, sobre su espalda, y así les enseña a volar. Y los sube ahí atrás y los suelta, están cayendo y aprenden a aletear, y después los recoge otra vez, pero no los recoge con sus garras, sino que los recogen con sus plumas en su espalda. Y Dios les dice a los judíos: yo así les he traído a ustedes a mí. Esto es lo que vamos a ver. El verso 3 de Éxodo 19. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Como para una película, ¿no? Qué bonitas palabras. Qué bonita intención de Dios. Ahora, yo les pregunto, ¿respondieron el pueblo de Israel a esto? El mismo Moisés les dice en Deuteronomio 29, los voy a leer, al final de sus días, el mismo Moisés reconoce que el pueblo judío no vivió esta realidad. Podemos leer desde el verso 2. Moisés pues, Deuteronomio 29, 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Qué pena, ¿no? Qué pena. No te ha dado Dios la capacidad de ver, oír y entender lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, esto está escrito en la Biblia, ¿verdad? Ahora mi pregunta es: ¿para quién es entonces?
¿Para quién es este llamado? Lo que les dice en Éxodo. Les he traído a mí. Ahora, si has oído a mi voz, guardas mi pacto, tú vas a ser mi especial tesoro. Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Para quién es? Es para la iglesia. Es para nosotros ahora, es para ti este llamado de Dios. Es para ti. ¿Y qué está pidiendo el Señor? La obra de traerte a Él, Él la ha hecho. Tú no te has traído. Tú no te has convertido. Él te ha traído hacia Él. Y esas alas de águila ha sido Cristo. Cristo ha sido esa águila que nos ha traído a Dios. ¿Ven? Creo que es 1 Pedro 3:18. Dice eso. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Para qué padeció Cristo? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Eso dice, ¿no ve? ¿Están viendo o no? Para llevarnos a Dios. Él es esa águila que nos ha traído a Dios. Esa obra ya la ha hecho el Señor. Pero después le dice al pueblo: si dieres oído a mi voz, si me escuchares y guardares mi pacto. Nuestra relación con el Señor es en base a un pacto. Un pacto de ida y vuelta. Dios ha hecho su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿Y cuál es nuestra parte? Es oírle atentamente y guardar ese pacto. Andar con Él en pacto. ¿Qué es pacto? Es un compromiso. Es un compromiso que tú te comprometes con Él para obedecerle, para seguirle, para hacer su voluntad y no la tuya. Quizás te toque evaluar si quieres andar en pacto con Dios o no, porque este es un asunto voluntario. Los judíos no quisieron, no pudieron. Dijeron sí. Cuando Dios dio esta palabra, bueno, en Éxodo 19 más abajo ustedes pueden leer la respuesta del pueblo cuando Moisés les dio esa palabra. Sí, vamos a hacer todo lo que Jehová ha dicho. Pero no lo hicieron, no obedecieron. En cuanto Moisés fue a recibir las tablas, la ley, ya se hicieron un ídolo de oro. Dijeron: este es tu Dios que te ha sacado de Egipto. Hasta Moisés se calentó. De Moisés dice la escritura que era el varón más manso sobre la tierra. Pero renegó tanto que tiró las tablas y las rompió. Dios tuvo que volver a escribir 2 veces, hizo tablas Dios. Sacó fotocopia. Por la dureza de su corazón. Yo pienso que en la iglesia hoy hay personas igual. Por eso Dios me está deteniendo en este versículo. Somos llamados a ser santos. Y hay muchos duros de corazón que no quieren ceder a Dios. Siguen viviendo para sí mismos. Y Dios, hermanos, es un Dios celoso. Su característica es ser celoso, y su nombre también dice que es celoso. ¿Qué significa eso?
que Él no nos va a permitir andar con un medio corazón, con medias ganas con Él. No te lo va a permitir el Señor. Por eso a la iglesia de la Odisea le dice: ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio. Te voy a vomitar de mi boca. Qué palabras duras. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto. No se conforma con una simpatía, una inclinación. Voy a ser cristiano, pero mientras me convenga. Voy a ser cristiano mientras mis amigos no hagan fiesta. Cuando hay fiesta voy a ir con ellos. No se puede. Tienes que escoger. O vas a seguir a Dios o vas a seguir al mundo. En 1 Juan también habla de esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2, 15 al 17. Dios no nos va a aceptar amando al mundo. Dios no nos acepta nada menos que un compromiso de pacto con Él. Y no se conforma con una apariencia externa de cristianismo. Dios quiere un corazón que busque agradarle a Él. Llamados a ser santos. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Miren, en el reino de Dios no hay laicos, no hay feligreses. Es un reino de sacerdotes, de gente consagrada, que le sirve a Él. Tú no puedes pensar que por venir el domingo a la iglesia ya estás. Dios quiere tu consagración. Él quiere una entrega de corazón hacia Él. Porque Él mira el corazón. Dios no mira lo externo, las cosas que tú puedas hacer o no hacer. No está mirando eso. Él está viendo tu corazón. ¿Con qué corazón estás andando con Dios? ¿Con qué corazón estás delante de Él? Y lo que está buscando el Señor, dice: tú vas a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios está buscando un pueblo con quienes Dios pueda deleitarse. ¿Qué haces tú con tu tesoro? Lo miras y te deleitas, ¿no? Quizá lo acaricies, lo beses. Pero el contentamiento está en el hecho de que en tu corazón tú atesores eso. Y si Dios no es tu tesoro, entonces estamos por mal camino. Tú necesitas atesorarlo a Dios como Él te atesora a ti. Es un pacto ida y vuelta. Quiero terminar con 1 Tesalonicenses capítulo 4. Este es el área quizás donde más conflicto tienen muchas personas. 1 Tesalonicenses 4. Dios ha estado hablando del amor en la iglesia en el capítulo anterior, 1 Tesalonicenses 3, del amor unos por otros, del amor fraternal, ¿no? Y después entra en el capítulo 4 diciendo: por lo demás, hermanos,
les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse, así agraden a Dios, así abunden más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe, el original dice, en esto a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tiene necesidad de que les escriba, etc. Entonces, está hablando de dos clases de amor. Aquí en la primera parte está hablando del amor, de la relación entre varón y mujer, y después está hablando del amor filial entre hermanos. Y de ese tipo de amor, de relación entre varón y mujer, lo hace con advertencia, que Dios es el vengador de cualquier engaño en esta área. Debemos tener cuidado, ni de engañarnos a nosotros mismos, ni de engañar a otra persona. En esta área tenemos que andar con claridad, con transparencia, con rectitud, siendo fieles a nuestro compromiso, no en fornicación, no en pasiones desordenadas, eso quiere decir pasión de concupiscencia, como los que no conocen a Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación en esta área también, que nos apartemos de toda fornicación, todo pecado sexual, que tengamos nuestra esposa en santidad y honor, no en pasiones desordenadas. Aún casados, hermanos, nuestra relación debe ser en santidad y honor. El hecho de que estar casados no quiere decir que ahora puedes dar lugar a tus pasiones y ser esclavo de eso. No. Es en santidad y honor, porque Dios lo ha creado así. Dios lo ha hecho puro. La relación marital, la relación sexual, Dios la ha hecho pura. No la ha hecho para que nos gobierne ni para que sea nuestro amo. Es en la voluntad de Dios. Voy a parar ahí. Como les dije, pensaba abarcar hasta el verso 9, pero esto era importante compartirlo. Y quizá más adelante podamos ver el resto de esta porción, el verso inicial de 1 Corintios. Vamos a ir viendo todo el libro, Dios mediante. Todo el libro leyendo. Sí. Una hora más o menos tardas en leer 1 Corintios. Vas a estar más preparado para recibir la palabra. Vamos a ponernos en pie. Y yo quiero que recibamos en nuestro corazón este llamado de Dios a la santidad. A los santificados llamados a ser santos. ¿Tú qué le dirías al Señor? Si el Señor hoy día te dice, tú eres llamado a ser santo, ¿cuál sería tu respuesta a Dios? Quiero que le digas. Hablarle al Señor en oración. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu llamado, por tu obra redentora. Gracias, bendito Dios, por haber cambiado nuestras vidas de la noche a la mañana, habernos sacado de las tinieblas y habernos traído a tu luz admirable. Gracias por esta obra redentora, Señor. Gracias por ese decreto
en Cristo que nos declara santos, santificados. Y gracias por tu llamado a la santidad también. Oramos, Señor, ahora para que tú nos des tu gracia para vivir así, una vida agradable a tus ojos, una vida que te complazca, una vida que ya no sea para nosotros, ni para el mundo, sino para ti. Concédenos, Señor, una actitud así. Concédenos una actitud de agradarte, de honrarte. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Exaltamos tu santo nombre. Tú eres 3 veces santo y nos has llamado a ser como tú. Gracias, amado Dios, apartados para ti. Gracias, Señor, por habernos tomado de entre todos millones. Nos has tomado para ser apartados para ti. Un pueblo especial, un reino de sacerdotes y gente santa. Gracias, amado Dios.